alcanzando la admiración de Cristo. Mateo 8, 5 al 13, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lo que nos vamos a responder es por qué este hombre logró la admiración de Cristo, porque pensemos en algo. La Biblia dice que Cristo es el principio de la creación de Dios, y que por él fueron creadas todas las cosas. Ahora la pregunta es: el que creó todas las cosas es admirado. De hecho la Biblia dice que él es admirable. Ahora la pregunta es: ¿cómo alguien admirable por la grandeza que tiene se maravilla de un hombre? ¿Cómo el que hizo todas las cosas, creó el universo, los cielos, la tierra, las estrellas, las constelaciones, todos los animales, los hombres, se admira de un hombre? Vamos a mirar la historia. Arrancamos diciendo que entrando Jesús, ¿en dónde? En Capernaum. Capernaum era un paso aduanero, un puerto, era un sitio donde venía mercancía y salía mercancía. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Sigue Jesús allá parado en esa parte. En esos sitios los cobradores de impuestos, ellos cobraban los impuestos, era sobre la renta de lo que se traía. Por eso Mateo está allá en Capernaum, porque es un sitio marítimo. Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba ¿en dónde? ¿En dónde estaba Jesús? En casa. ¿En la casa de quién? De él. O sea que tenía Jesús casa. Jesús sí tenía casa. Marcos 9:33. Solo voy a citar algunos para poder resumir. ¿Dónde tenía la casa de Jesús? En Capernaum. Dice, estaba por el camino, o sea, pasó por ahí, pero aprovechó y entró ¿en dónde? Aprovechó a entrar a la casa un rato, ¿cierto? No se la pasaba mucho en la casa, pero casa tenía. ¿Y dónde quedaba la casa de Jesús? En Capernaum. Entonces dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Quiénes eran los centuriones? Técnicamente los centuriones eran romanos, estrictamente romanos. No habían judíos centuriones, porque servían al César, emperador. De hecho, la mayoría de romanos eran odiados por los judíos, porque eran gentiles. Entonces los judíos con los gentiles, con los publicanos, con todo este tipo de personas, no se juntaban mucho. Pero como ese era un puerto y llegaba y entraba y salía gente, pues básicamente allí había una tropa romana. ¿Por qué? Porque se suscitaban, obviamente, como había tanto movimiento de dinero y de mercancía y de toda esa cosa, pues generalmente se hacían escoltas y se hacían... De hecho, los mismos soldados se encargaban de cobrar impuestos. Ellos también cobraban impuestos. Vamos a mirar Lucas 3:14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. ¿A qué se dedicaban los soldados? A extorsionar. Ni calumniéis. O sea, que ellos a veces decían, mire, este tiene contrabando. Y entonces lo calumniaban y le quitaban lo que tenía. Y contentados con vuestro salario. O sea, que ellos eran, ¿qué? Asalariados. Ellos tenían su salario, pero ¿qué hacían? Extorsionaban. Entonces decían, bueno, yo le paso tal mercancía, pero usted me pasa a mí mi tajada. Entonces ellos hacían eso también, junto con los publicanos. O sea que ese Capernaum debía haber sido un sitio bien interesante, pero se movía a la plaza. Eso implica que los soldados generalmente tenían plata, y más los centuriones. ¿Quiénes eran los centuriones? Ya hablamos que eran romanos, pero también eran militares de alto rango. El término centurión significa destacamiento de 100.
O sea que ¿cuántos soldados tenía ese centurión a su cargo? 100 soldados. ¿Será que tenía algo de autoridad? 100 soldados son 100 soldados. No solo eran romanos, tenían 100 soldados a su cargo, sino que también tenían buen dinero. Porque ellos generalmente, los soldados extorsionaban, pero ¿a quién le traían parte de las ganancias? Al jefe, al centurión. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy mucho, ¿sí o no? El Evangelio de Lucas nos cuenta algo que Mateo no nos dice. Lucas 7, 1 al 5. Porque ya empezamos a hablar de este centurión que se acercó a Jesús. No sabemos su nombre. ¿Qué fue lo que hizo este centurión? Edificó una sinagoga. Entonces, él edifica una sinagoga. ¿Y qué dicen ellos? ¿Que por qué él edificó la sinagoga? Porque ama a la nación. Oiga, qué interesante un romano amando a los judíos. Porque se supone que los judíos odian a los romanos. Pero la pregunta es, ¿y cómo es posible que un romano ame a los judíos? Además que les construya una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Una sinagoga era un lugar de reunión para estudiar las escrituras. De hecho, esto sería una sinagoga. Eso era todo el objetivo, no era un templo. De hecho, en el pueblo de Israel había muchas sinagogas en muchos sitios. Pero este centurión, un soldado, construyó una sinagoga. Oiga, ¿cómo nos parece interesante que un soldado que es romano se interesa por los judíos y se interesa en construir un sitio donde se predique o se comparta las escrituras? Mire que no era cualquier soldado. Tengan en cuenta algo, y es que los hombres que están allá rogando por él dicen que él es ¿qué? Digno. O sea que ¿qué le están diciendo? Que él que merece que Jesús le haga el milagro. ¿Será? Pero se construyó una sinagoga. Bueno, vamos a mirar. Eso implica que si este hombre apoyaba a los judíos y construyó una sinagoga, él aceptaba las costumbres judías. De hecho, básicamente una persona que construyó una sinagoga también tenía la libertad de ir a escuchar. Entonces, muy probablemente este hombre escuchó las disertaciones que se daban allá, ¿no? Este punto lo hacía importante ¿para quién? Para el pueblo. El pueblo lo veía como un hombre que ejemplar, bondadoso, generoso, porque ¿será que se necesitaba harta plata para construir una sinagoga? Se cree que en una sinagoga cabían al menos unas 400 personas y había un patio especial. O sea que ¿qué tan grande sería? Eran sitios, y de hecho las construcciones eran elevadas, arquitectónicamente eran lujosas, ¿no? También nos dice algo importante allá, Lucas 7, 3 al 4. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿qué fue lo que hizo el centurión? Oyó hablar de Jesús. Pregunta, ¿cómo? ¿Qué estaría haciendo la gente entonces por allá? ¿Hablando de quién? De Jesús. Jesús hasta ahora había empezado a predicar, pero ¿de qué oyó hablar de Jesús? ¿De los milagros, de las sanidades? No, ¿por qué? Porque ¿de qué hablaba la gente? Si nosotros vemos Mateo 5, 6 y 7, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Predicar, enseñar. O sea, ¿de qué oyó centurión? ¿Que Jesús qué hacía? Enseñaba, predicaba. Oyó hablar de Jesús. Y dice que él también envió unos ancianos judíos antes. Y eso es importante también. ¿Por qué? Porque los ancianos tenían un gran respeto también frente a la cultura, que un anciano fuera a rogarle a alguien más joven, que Jesús era joven, llegan esos ancianos a rogarle. Eso es algo que es bien importante. Ellos están intercediendo a favor de ¿quién? Del centurión. ¿Sí? Eso implica que es un hombre respetable. Pasa algo importante. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Mire que aquí ya no nos dice que Jesús dijo: listo, yo iré y les sanaré, sino que dijo que yo voy con ellos. Ahora, parece, y mire lo que dice: pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Ya no envió a unos ancianos, sino ¿a quién envía? A unos amigos. ¿Por qué los envía? Sigamos leyendo. Diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo.
¿Por qué le dice, no, ¿cómo así que viene para acá? Yo me imagino que alguien se fue y le desafió y le dijo, oiga, el Señor dijo que ya venía, entonces, ¿por qué él dice yo no soy digno? ¿Por qué será? ¿Saben por qué? Porque un judío no entraba en la casa de un romano. Eso era, mejor dicho, entonces el Señor dijo, vamos. Aquí aparece una aparente contradicción entre el texto de Mateo versículo 5 y Lucas versículo 6. ¿Cuál es la aparente contradicción? Que en Mateo dice que quién vino a rogar, el centurión, pero en Lucas dice que quién vino a rogar, los ancianos y los amigos, y el centurión. Y entonces, ¿por qué allá dice que el centurión y aquí dice que los amigos y los ancianos? Vamos a explicarlo. Como nuestra costumbre latina es juzgar, así, entonces la mayoría dice, no, eso es que la Biblia se contradice. Pues la Biblia nunca se va a contradecir. Solo tenemos que mirar el idioma y la cultura y los escritores para entenderlo. Entonces hay tres explicaciones básicas. Primero, Mateo fue escrito con partes del hebreo. Y el hebreo usa más los plurales que los singulares. Usa más, por ejemplo, yo digo rosas, no rosa. Porque si yo digo rosa, estoy pensando en cuántas. Una, pero si digo rosas, estoy pensando en una cantidad de X. En un sentido eso presentaría un problema de traducción. Sería una posible explicación. La segunda, el relato se puede ver afectado por la óptica de los escritores. Por ejemplo, Mateo, ustedes como lo han podido notar, es más resumido que Lucas. ¿Sí se han dado cuenta que para entender Mateo nos hemos ido a Lucas? ¿Por qué? Porque Lucas tiene más detalles. ¿Por qué Lucas tiene más detalles? Porque Lucas es un historiador. ¿Y los historiadores son qué? Más detallistas en el tiempo, en la cantidad de personas, en aspectos. Mientras que Mateo no era historiador. Mateo, ¿quién era? Un cobrador de impuestos. Por sí, puntuales. Es como cuando alguien dice, hoy vi las noticias. Resumen. Entonces yo digo, sí, esta persona vio las noticias. Pero el otro dice, yo vi hoy en las noticias que pasó esto, y que hablaron de esto, y que sucedió esto. ¿Quién es más completo de las dos? El otro está siendo más completo porque está explicando ciertas cosas que el otro las resumió en una sola frase. Entonces, la posible, no contradicción, sino la diferencia que hay acá, se ve afectada por la óptica de los escritores. La tercera es que culturalmente un enviado era llamado la extensión de su amo. Escuchen esto, que esta es la explicación más acertada. Un enviado es considerado la extensión de su amo. Yo me llamo Simón y yo envío a alguien y le digo, vaya y haga tal cosa. Pero esa persona va y le dicen, bueno, pero firme acá. Entonces él cuando va a firmar, él no firma Pepito, sino Simón. Porque en la cultura una persona que era enviada era considerada como si fuera la persona misma la que fuera. De hecho, eso es el término siervo. El término siervo significa extensión de un amo. Por eso Dios mira a sus siervos y dice, no toquéis los ungidos, porque los ve como una extensión, es como tocarlo a él. Se mete con ellos, se mete con él. El que le da un vaso de agua a uno de ellos, le da un vaso de agua a quién? A él. Lo ve con una unidad entrañable, con un vínculo. Entonces, en ese sentido, aquí simplemente en Lucas se nos está extendiendo algo, pero Mateo lo resumió. Culturalmente hablando, podía hacerlo. Cuando el hombre envía a esas personas como si fuera él mismo, porque ellos están rogando por él. Si quisiéramos ahora complementar los dos textos, podríamos pensar que vinieron primero los ancianos, vinieron los amigos, pero como Jesús siguió caminando, ¿sabe quién más vino? El centurión. Le tocó venirse a él a decirle, venga, no vaya a entrar en mi casa. Él no se sentía digno de que Jesús entrara en su casa. Mateo lo resumió, vino el centurión, pero el otro nos contó que antes del centurión vinieron los ancianos y vinieron los amigos. ¿Sí es clara esa parte? Lo importante que vamos a resaltar, ¿cierto? Es la obra de Cristo. Cristo venía sin freno a la casa del centurión. Aquí hay un punto que vamos a mirar que es importante también, es el siguiente.
El hombre se considera indigno porque él es un gentil. Conociendo las costumbres judías, sabe que ningún judío entraría a su casa así por así. Jesús no pone ninguna resistencia. Entonces ahora sí volvamos a Mateo y nos quedamos allá. Mateo 8:7. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Cuánta resistencia puso Jesús? Ninguna. Le digo, bueno, listo, camine a ver. Lo interesante aquí que surge, primero, el hombre no solo es romano, sino que sabe por quién está clamando, por un esclavo. Porque básicamente un siervo de un romano era considerado un esclavo. Ahora, ¿qué le están pidiendo a Jesús? ¿Que sane a quién? A un esclavo de un romano. Piénselo. Los judíos no entraban en la casa de un romano, menos ir a ayudar a quién, a un esclavo. ¿Y Jesús qué está pensando? ¿Sabe que Jesús no tiene ningún prejuicio de raza? Oye, yo sí he conocido cristianos racistas, como 3, 4. Pero Jesús, ¿me interesaba eso? ¿De qué nos habla eso de Jesús? Humildad. Jesús dice, listo, voy. Hay algo más importante también. El historiador Crisóstomo decía lo siguiente con respecto a los esclavos. Según la cultura, los esclavos eran totalmente prescindibles. ¿Qué significa prescindibles? Que no los necesitamos. Si en un momento determinado mi esclavo no me servía, chao, se va. Y ya, no necesitaba, lo reemplazaba con otro, porque no que eso era un negocio. O sea, yo iba y compraba al esclavo y ya, no, este me dañó, venga, compro otro. Y compró uno bueno. Este ya está viejito, echémoslo y consigamos uno nuevo. Así era el concepto de la esclavitud. ¿Qué tenía este centurión además? ¿Qué dice allá en Lucas? Que él amaba a ese esclavo. ¿A quién amaba a ese centurión? A su esclavo. ¿Será que era común encontrar a un centurión, soldado, militar, que ustedes saben que los militares son también en un sentido, que amara a un esclavo? Oiga, eso es admirable. Era un hombre también que tenía buenos sentimientos, ¿no? Buenas emociones. ¿Y Jesús qué va a hacer? Piensen en esa cena, porque es que para nosotros hoy es difícil, pero un hombre viene a interceder por su esclavo. ¿Y cómo lo querrían los ancianos judíos? Que se van a interceder por el esclavo del centurión. O sea, que ¿qué tipo de centurión era? Era una persona, buena gente, buena persona, y sus amigos. Ahora, eso implica que quien estaba allá en esa casa, mire el alboroto que debía haber en esa casa por un esclavo, porque hasta los amigos del tipo estaban allá. El tipo había llamado cuanto recurso. Él estaba preocupado realmente por esa persona. Oiga, esto nos enseña compasión, ¿o no? Era un hombre compasivo. Parece a nosotros, ¿sí o no? Compasivo, como nosotros. No solo es esclavo, no solo no tiene, se supone que por cultura ningún valor esa persona, sino que además de todo está enfermo. Y está no solo enfermo, según lo que se entiende, está endemoniado. Vamos a leer. Versículo 6, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Primero, está en la casa. ¿Sabe dónde vivían los esclavos? En sitios aparte de la casa de sus amos. Pero ¿sabe dónde había metido este centurión al esclavo? En su propia casa. 2, si está paralítico, ¿cómo haría para llevarlo al baño? Y encima todo estaba atormentado. Eso implica, ¿sabe que el término atormentado que se usa ahí y el ruego que está haciendo el centurión es como si ellos mismos están sufriendo con él de verlo como está? Él estaba sufriendo con él. Fíjate que había hablado Jesús, que Dios tendría misericordia ¿de quiénes? De los misericordiosos. ¿Será que el centurión no había oído ese sermón? De pronto. Ahora, cuando Jesús dice yo iré y le sanaré, está siendo contundente. Él no está diciendo voy a ir a ver qué puedo hacer. No, yo voy y ¿qué? Lo sano. Eso implica que Jesús tiene la disposición de ayudar en el dolor a alguien. Jesús tiene la disposición de ayudar a las personas en su dolor. Él no piensa en el lugar a donde va a entrar, ni tampoco a quién iba a ayudar. Porque qué tal que se ponga a pensar en eso. No, es que cómo voy a ir yo allá, si ese es romano.
Si es centurión, si tiene mala fama de ladrones, si toda esa plata que tiene allá con la que edificó esa casa, eso salió fue el diablo y no de eso porque le robaron a la gente. Y encima de todo, o sea, sanarle el esclavo. Oiga, ese cuadro, eso es una cosa impresionante. Pero ahí va Jesús. Ahí va Jesús. Eso es lo interesante. Dice, al decirle sanaré, está dando un parte inmediato de alivio al centurión. Le está diciendo inmediatamente, yo voy y lo sano. O sea, con quien dice, necesitan la solución, yo la tengo. Eso implica que también le está dando un parte de alivio a los judíos, ancianos, y también a quienes, a los amigos. Versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Saben que este versículo se ha usado para hablar de confiesa positivo? Si dices la palabra, se va a hacer. ¿Será que a eso se refiere ese centurión? O sea, él estaba pensando, uy, Jesús tiene poder en sus palabras. ¿Será? ¿Ustedes qué creen? Yo he escuchado a los predicadores, de hecho, me enseñaron mucho eso y hay una cantidad de libros. El poder de la palabra creativa. ¿Sí lo han leído? Tremendo libro. Y surge, di la palabra. Y hoy los predicadores nos invitan a di la palabra y sucederá. Como lo digas, así será. ¿Será que sí? ¿Será que el centurión estaba pensando en eso? Vamos a mirar. Vamos a leer. Versículo 9. Él dice, di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué el centurión dice, di la palabra y mi criado sanará? Versículo 9. Porque también... Entonces ahí está la razón por la que él cree que Jesús puede sanarlo con su palabra. ¿Por qué? Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿De qué está hablando el centurión? Aquí el centurión está reconociendo que Jesús tiene autoridad en sus palabras. ¿Se acuerdan de ese versículo de Mateo? Mateo 7:28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su poder. ¿Sí? ¿De qué se admiraban? De su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué oían de Jesús? Que les hablaba la autoridad. ¿Qué entendían en la predicación de Jesús? La autoridad. ¿Cómo conocieron la autoridad de Jesús? ¿Por los milagros? Por la doctrina. Eso quiere decir que el centurión, ¿qué había escuchado? La doctrina. Alguien vino y le contó, y bueno, ¿y qué fue lo que predicó? No, y dijo esto, y dijo esto, y dijo esto, y dijo esto, y él dijo, ese sí tiene ¿qué? Autoridad. Él tiene la autoridad. Aquí hay un punto, y es que lo que el centurión está diciendo, en otras palabras lo resumo, es, tú eres digno de que se te obedezca en todo. Porque él está creyendo que ¿quién lo puede obedecer? La enfermedad. La enfermedad. El cuerpo del hombre enfermo. O sea que él cree que Jesús, ¿quién es? Él cree que Jesús es Dios. ¿Por qué? Aquí está la casa. Aquí está Jesús. ¿Jesús está viendo al siervo? No, porque ¿dónde está allá? Y se supone que él va a hablar y la palabra va a llegar hasta allá y lo va a sanar. ¿Cómo se supone que se sana a un enfermo? Llega al médico, el médico lo oculta, lo revisa, le mira, le opera, le hace, ¿sí o no? Pero el centurión está creyendo que si Jesús habla aquí, va a pasar aquí. ¿Qué está creyendo de Jesús? Sí, pero que Jesús es Dios. ¿Y qué atributo de Dios hay ahí? Omnipotente, omnisciente. Y obviamente sería omnisciente. O sea que el centurión está creyendo que Jesús es Dios. ¿Cuál Dios? El Mesías. Salvador. El que se había prometido. ¿Por qué él sabe de eso? Porque iba a donde a escuchar qué. A la sinagoga a escuchar qué. La doctrina. ¿Y qué escucharían la doctrina? Allá se exponían las escrituras y hablaban de un Mesías que iba a venir, de un Salvador,
Eso estaba ahí, o sea que había entendido el centurión. Había entendido y apenas supo de Jesús, ¿qué supo? Este es Salvador. ¿Sí es claro hasta ahí? Mire que aquí el punto no es que el hombre se va a sanar por la fe del centurión, sino ¿por qué se va a sanar? Porque el Señor dijo, yo voy y le sano. Él no le está diciendo, ¿tienes fe? ¿Tú crees que yo puedo hacer el milagro? No, él no está diciendo, ¿tú crees que yo puedo hacer el milagro? Él dijo, yo voy y le sano. No importa si el centurión no cree o si... No, simplemente Jesús dijo, yo voy y lo voy a sanar, punto. ¿Sí? Esa declaración maravillosa, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo preguntaría, ¿de qué se admiró Jesús? ¿De la posición de autoridad del hombre? ¿De que fuera romano y amara las costumbres judías? ¿Se admiró de que hubiera construido una sinagoga? ¿De que hubiera ofrendado harto para el templo? ¿Se admiró de que la gente lo quisiera? ¿De lo carismático que era? ¿De que fuera tan compasivo? ¿De qué se admiró Jesús? Mire que el Señor no se admira de lo que usted da, es, que hace, sino de qué se admira Jesús. No es de la fe del milagro, porque ¿qué es la fe? ¿Qué será la fe? La fe se sustenta en creer que Jesús es el Salvador. De hecho, la fe se sustenta sobre la doctrina. Una fe que no se fundamenta sobre la doctrina no es fe. Porque la gente piensa que la fe es como una energía por allá, una fuerza, un positivismo. No, la fe es que la fe se sustenta en creer que Jesús es el Salvador. Eso es la doctrina. ¿Le faltaba fe al centurión? Pero si Jesús dijo, yo iré y le sanaré, ¿necesitaba la fe del hombre? No, no la necesitaba. ¿Qué necesita Jesús para sanar a alguien? Nada. Porque Él es quién. Dios. ¿Quién decide si sanar o no sanar? Él. Entonces lo que dice la hermana me parece espectacular. Antes dice, uy, no, es que no se sanó, fue por falta de fe. ¿Será? No, Jesús sana a todos. De hecho, la Biblia dice que un día un hombre se acerca y le dice, Señor, sana. Y él dice, si puedes creer, él dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea que, ¿qué es él? Un incrédulo, y le está diciendo, Señor, pues ayuda a mi incredulidad. O sea, como quien dice, todavía ni siquiera tengo la suficiente fe. Versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, ¿cuánta gente iría detrás de él? ¿Por qué? ¿Quiénes iban detrás de él? Primero, venía con los discípulos. Segundo, ¿quiénes más? Los judíos que vinieron a interceder. ¿Quiénes más? Los amigos del centurión y el centurión. Entonces había un buen grupo de personas. Entonces él se voltea y los mira a ellos y les dice a ellos, ¿qué les dice? Versículo 10. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿En dónde fue donde Jesús no encontró fe? En Israel. ¿Y en dónde había nacido la fe? En Israel. Y aunque había nacido ahí, ¿qué significa eso que no la encontró? Que la buscaba. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Buscando qué? Buscando fe. Buscando alguien tuviera fe. Oye, y no dice la Biblia, y cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y dónde estaba Jesús? En Israel. ¿Qué estudiaban allá? La Biblia. ¿Y tenían fe estudiando la Biblia? Oiga, y estudiando la Biblia y no tenían fe. Tenían sinagoga y no tenían fe. Tenían a Abraham por padre y no tenían fe. Tenían templo y no tenían fe. Tenían maestros, pastores que les enseñaban y no tenían fe. ¿Y qué vino el Señor? A buscar fe. Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que una persona puede venir y sentarse en la iglesia muchos años, oír mucha Biblia y no tener fe. Sí. Que no seamos nosotros hallados sin fe. Entonces, la buscamos. Ahora, ¿qué tanta encontró?
en el centurión. Tantas, muchas. Eso implica algo importante, mis queridos hermanos, que este hombre conocía quién era Jesús. ¿Conocía quién era Jesús? Y luego Jesús hace esta siguiente declaración. Lean conmigo, versículo 11. Oiga, el Señor aprovecha el momento y les da una lección a toda la multitud. Entonces dice, yo les digo que además de todo eso, va a venir gente del oriente y del occidente. Les está hablando a quienes, a los judíos, les está diciendo, va a venir gente que ni siquiera es judía. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a sentar con quién? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes son los padres de la fe? ¿Sí? O sea que esos que van a venir del oriente y del occidente, ¿quiénes van a ser? Gentiles. ¿Quiénes van a tener fe? Gentiles van a tener fe. Y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Y muchos judíos, teniendo la Biblia, teniendo el templo, teniendo la cultura, teniendo la historia, teniendo... Y no tienen fe, porque no conocen al Salvador, al Señor. Jesús termina con esto. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Le está diciendo, como fue el tamaño de tu fe, será el tamaño de tu milagro. ¿Sí? Que así dicen los predicadores modernos, ¿no? Del tamaño de tu fe, será el tamaño de tu milagro. Entonces, ¿sí? ¿Eso le está diciendo Jesús? No. ¿Qué le está diciendo? Como creíste, o sea, en la forma que creyó usted, que creyó que yo lo podía sanar de lejos, así se ha hecho. No quiere que entre en su casa, listo, no entre en su casa. ¿Usted cree que yo soy Salvador y que puedo salvar y sanar? Y puedo hacerlo a distancia o de cerca o como sea, listo. Le concedo que se haga como usted quiere, que se haga como usted dijo. Pero no dice que se haga por tu fe, porque ¿quién era el que tenía el poder? Jesús. Solo le está diciendo que se puede hacer de la forma que usted pensó que se iba a hacer. ¿Saben que yo recuerdo una vez una anécdota que me pasó algo? Que iba a ir a un retiro. No tenía la plata para ir. Y recuerdo que le dije a Dios, Dios, si tu palabra dice que tú das semilla al que siembra y pan al que come. Necesito una semilla, necesito algo. Y entonces recuerdo que alguien vino y me trajo 5,000 pesos. Y yo necesitaba, no me acuerdo, como unos 80,000 tal vez. Y recuerdo haber tomado ese billete y recuerdo que lo puse en la mano y dije, bueno, Señor, en nombre de Jesús, este billete se multiplica, Señor. Yo necesito que se multiplique porque quiero ir a ese retiro, porque quiero encontrarme contigo, porque quiero conocerte más. Y yo abrí la mano y estaba el mismo billete, pero arrugado. Y entonces volví, cerré y volví ahora y dije, Señor, yo creo que tú puedes multiplicar esto, Señor. Lo necesito en el nombre de Jesús, yo creo en un milagro. Y volví a abrir la mano y estaba el mismo billete. Y volví y hice lo mismo por tercera vez. Y cuando abrí la mano la tercera vez, estaba el mismo billete, más arrugado que antes. Pero algo pasó en mí. El Señor me dijo, listo. Fue como si Dios me hubiera dicho, listo, ya está hecho. Entonces cogí mi billete y me fui. Llegué a la iglesia y me dice Emilia, bueno, ¿y usted qué? ¿Va a ir al retiro? Sí, sí voy a ir. ¿Y cuánto tiene? 5,000, todo arrugado. 5,000 arrugados. Cogió el billete y dijo, ya vengo. Y se fue. Cuando volvió con 40,000 pesos, me dijo, mire, me falta la mitad. Y cuando miré yo los 40,000 dije, sí, se multiplicaron. Cuando llego aquí a mi casa, mi mamá me dice, bueno, ¿y qué? ¿Va a ir o no va a ir? Le dije, pues, ya tengo tanto. Dijo, tome el resto. Y me lo puso en la mano. ¿Saben que Dios quiere que nosotros en un sentido nos tomemos a veces ese atrevimiento de acercarnos a Él, de confiar en Él? Eso es fe y Dios quiere que nosotros la practiquemos como creyentes. Porque a veces solo se nos queda en la doctrina, en el conocimiento, pero nunca vamos realmente a la práctica. Mire, yo recuerdo una vez que a mí me dolía muchísimo las muelas, muchísimo. Yo recuerdo que yo dormía re mal con ese dolor de muelas todos los días. Y un día oré y le dije a Dios, Dios, yo no quiero más este dolor de muelas, dame una forma de quitarme el dolor de muelas. Y el Señor me dice, ve y haz pucheros de agua 3 veces y te acuestas. Y mire, hasta el día de hoy a mí no me ha vuelto a doler una muela. Y la tengo llevada, pero no me ha vuelto a doler una muela, nunca, hasta el día de hoy. Pero sabe que en un punto necesitamos empezar a creerle a Dios, a conocerlo a Él, a saber quién es Él. Mire que Jesús
Lo que enseñó tiene autoridad en sí mismo. La Biblia dice, el Señor nos habló por los profetas, pero hoy nos ha hablado por el Hijo. La mejor lección que nosotros podemos empezar a ver en la Biblia es empezar a observar ¿a quién? A Cristo. Porque usted conoce a Cristo, usted tiene fe. Pero usted no conoce a Cristo, cree, pero no tiene fe. Ve milagros, pero no tiene fe. Y hay mucha gente que ve milagros, pero no tienen fe, porque no tienen a Cristo. No lo conocen a Él. Hay un punto, hermanos, ¿cómo se lo explico yo? En un sentido, cada vez que Dios nos da una palabra, Él tiene un propósito. ¿Cuál? Darse a conocer Él. ¿Cómo yo conozco al Dios que sana? Cuando estoy enfermo y vengo a Él y le digo, Señor, yo quiero conocerte como mi sanador. Y clamo a Él y Él me dará su respuesta, ¿cierto? Como dice Pablo, y oró, Señor, tú eres mi sanador, y Dios dijo, pues sí, pero no lo va a ganar. Entonces, ¿qué conoció de Dios? Su soberanía, su cuidado, porque Dios le dijo, bástate mi gracia, porque es que necesito que usted mantenga humildito, entonces lo mantengo ahí a raya, papito, porque necesito, porque si se sana de pronto me enorgullece. En ese sentido, para responderle a la hermana Miriam, que me parece que eso es importante, yo siempre he visto la fe como cuando yo le digo a un niño, oiga, ¿quiere una chocolatina? Y el chino dice, sí. Ahora la pregunta es, ¿yo le estoy ofreciendo o le estoy solo preguntando? Yo le puedo estar solo preguntando, pero el niño lo ve como que, como un ofrecimiento. De hecho, el niño ya se saborea esa cosa. El chino ya me está diciendo, bueno, ¿y cuándo me la va a dar y dónde y por qué? Eso es fe, porque él simplemente está aceptando eso. Y en un punto, ¿sabe que algo que Dios me ha hecho entender con su palabra es, cada predicación yo la miro como algo que Dios quiere hacer conmigo? El gran problema de la mayoría de nosotros es que estamos pensando, uy, esto si lo supiera fulano, esto si lo aplicara sutano. Por ejemplo, me acuerdo una vez que alguien habló del orgullo y dijo, no, pero yo soy humilde, esa predicación no es para mí. ¿Qué sería lo correcto? Pasen los orgullosos adelante. Ah, no, yo voy, así me siento humilde, pero tengo que pasar, pues digo, esto es para mí, y yo lo quiero. Y en un sentido el centurión dijo, este es el Salvador, y eso es lo que quiero. Entonces la mayoría de nosotros no disfrutamos de Dios, porque no nos acercamos, porque creemos que no necesitamos, no, esa predicación no es para mí, yo no estoy herido. Acérquese a ver, porque ¿cómo vas a ver? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Cuando usted ve una enseñanza, entonces yo me acuerdo una vez que dijeron, bueno, ¿cuántos quieren ser predicadores? Oren a Dios, que Dios los use. ¿Sabe qué hice yo a mi casa? Llegué, puse unas sillas y dije, Señor, en el nombre de Jesús, ángeles, y abrí la Biblia y empecé a predicarles. Así fuera de la pura imaginación, pero yo voy a empezar a predicar, aunque así sea las sillas vacías, pero yo creo que Dios puede hacer y me va a enseñar. Y en un sentido me dediqué horas enteras a hacer algo como eso antes de hacer algo como lo que estoy haciendo hoy. Horas enteras a creer que Dios me podía usar, horas enteras a creer que Dios podía hacer conmigo algo. Entonces, en un sentido, muchos de nosotros no disfrutamos porque no estamos dispuestos a arriesgarnos, a lanzarnos, a creerle a Dios. Lo que le decíamos a alguien, oiga, ponga la mano en la cabeza y ore por su cabeza. Eso me lo enseñó una amiga hace muchos años. Y hay gente que lo hace y dice, Señor, yo creo, si es así, pues lo hacemos así. Pero como se arriesgan, empiezan a descubrir de Dios cosas por un paso. ¿De qué predicaron el domingo? Listo, pregunta, ¿cuál es su afán? ¿Y qué hizo esta semana del domingo acá para aplicar ese mensaje? La pregunta es, si hemos hecho algo para aplicar ese mensaje. Hace 8 días miramos del leproso. ¿Cuántos dijeron, Señor, aquí estoy leprosito? Y se tomaron un rato a solas con Dios para mirar esa parte. Entonces preguntamos por qué la gente no crece. ¿Por qué? Salió la predicación y uy, qué chévere que predicaron, pero ¿por qué no me fui y me postré y dije, Señor, yo seré uno de esos leprosos? ¿Cómo está mi vida? Muéstrame, Señor. Yo quiero eso. Si lo tuvo ese hombre, yo lo quiero tener. Así yo ser pastor. Y me crean más santo. Pero Señor, quiero ir, quiero experimentarlo. Porque todavía soy un pecador. Lo necesito. Y entonces lo apliqué. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Cada vez que yo venga al culto me va a dar más. Pero necesito arrancar por un paso. Y esa es la práctica. Porque conocimiento hay que dar. Dice, él oyó de Jesús y se fue a Jesús. ¿Sí? Ese es el punto. Hay un punto, hermanos, que es clave y es entender qué es lo que Dios quiere conmigo.
conmigo. ¿Ustedes saben por qué nosotros con mi esposa insistimos en Ibagué? No es porque estamos, ay no, tan rica la tierra caliente y tan rico, tan lindos los tolimenses. Créanme que si fuera por eso, no nos vamos. Yo allá sudo como un caballo. Apenas medio toco esa tierra, ya estoy sudando todo el tiempo. No, no es por eso. No es ni por la tierra caliente. Es que claro, eso es muy bonito. ¿Saben por qué? Porque Dios nos dijo. Y nosotros creemos que Dios no ha cambiado de opinión. Entonces, uno de los grandes líos que nosotros tenemos, la mayoría de los seres humanos, es que ni siquiera sabemos Dios qué quiere. Dios qué quiere con usted, con su carro. ¿Qué le quiere enseñar realmente? Porque usted puede sacar sus conjeturas y pensar, pero ¿y Dios? Señor, si quieres un carro, no quieres un carro, me quieres de empleado, me quieres de jefe, me quieres de... ¿Cómo quiere? ¿Qué me quiere enseñar? Porque mientras trabajo, no lo busco, pero mientras no tengo, lo busco. Y entonces, ¿qué me quiere enseñar Dios? ¿Por qué? Punto. Porque a veces nosotros decimos, ay sí, yo soy una persona espiritual, pero perdóneme, después Dios nos muestra que espirituales nos falta. Un montón. A todos. Pues, hermanos, la fe es descubrir a Dios. Lo que Dios quiere enseñarme a mí, de manera específica. Yo recuerdo haberme arrodillado muchas veces a decirle a Dios, hasta que usted no me diga yo qué hago, no hago nada. Así, sencillo. Porque si usted no me dice yo qué debo hacer ahora, problema de quién que hable. De Dios. Dios verá si me habla a través de la palabra, si sale una voz del cielo que me dice, si viene un profeta y me cuenta, o un sueño, una visión. Pero yo necesito que Dios me hable. Pero muchos de nosotros ni siquiera anhelamos que Dios realmente nos hable. ¿Cuántos ni siquiera han oído a Dios? Nunca en su vida han oído la voz de Dios. Ni la conocen. Entonces, ¿cómo nos dejamos pastorear por Él? Si ni siquiera conocemos su voz. Entonces necesitamos, hermanos, porque a veces ni siquiera es toda la cantidad de oración que hacemos y creemos que es por nuestras oraciones que sucede. No, es por su palabra. Fue por la oración del centurión que Jesús respondió. Porque Él quiso, yo iré y le sanaré, ya. No le dio problema, pero hubiera podido decir, no, no lo hago. Y ya. Gran lío de la mayoría de nosotros, sabe que creemos que fe significa que Dios me contesta lo que yo quiero. Eso no es fe. Yo me acuerdo cuando tuve el accidente y allá estaba en el hospital y yo le dije, Dios, perdóname, ¿quiere que me muera? Aquí estoy, hágale con confianza. Pero no me reclame que no hice nada, porque usted me dijo lo que tenía que hacer y yo no lo he hecho. Entonces usted verá. Me quiere enfermo, listo. Me quiere inválido, listo. Me quiere parado, listo. Me quiere con media cabeza, pues listo. ¿Qué quiere? Porque si yo sé lo que Él quiere, eso es lo que yo quiero. Porque eso es fe. Fe es lo que Él quiere, no lo que yo quiero. ¿Yo qué quiero? Lo que yo quiero, comer bien, vivir bien, estar bien. ¿Qué es lo que Él quiere? Si Él me dice, ¿sabe qué? Lo quiero atormentado todos los días. Pues ahí estoy atormentado todos los días. Feliz de la vida. Para la gloria de Él. Entonces, hermanos, ese es el punto. ¿Qué es lo que Él quiere? Si Él me quiere aguantando, pues aguanto. Si Él me dice, párese y haga estorbo, pues me paro y hago estorbo, así los demás digan, ¿y usted qué hace estorbando? Aquí hago la gloria, para la gloria de Dios. Porque se basa en Él, su voluntad. La fe se basa en lo que Él quiere, en su voluntad, en la mía. Porque la mayoría de gente busca sus propios deseos. No conocen a Dios.